De parámetros poblacionales, algo muy importante es que son valores fijos y que describen una población. Tenemos dos parámetros poblacionales que son muy importantes, que es el promedio poblacional y la varianza poblacional, también expresados como mu y sigma cuadrado o con la letra griega. Algo muy particular que tienen los parámetros es que son desconocidos y se estiman a través del muestreo y la inferencia. Bien, son parámetros poblacionales en un sentido muy amplio, porque después vamos a tener los momentos poblacionales que son un tipo muy específico de parámetro. Pero bueno, para no adelantarnos, vamos con los estimadores. Para empezar, es una función matemática que pretende estimar a los parámetros. Nosotros tenemos dos estimadores para mu y sigma, que son promedio muestral y varianza muestral. Hay que entender que en cuanto a los estimadores pueden ser insesgados, como es el caso del promedio muestral. Si nosotros sacamos el valor esperado del promedio muestral, ¿eso qué significa? Agarramos una muestra, le sacamos su promedio. Agarramos otra muestra, sacamos su promedio. Agarramos otra muestra, sacamos su promedio. Si nosotros promediamos todos esos promedios, vamos a obtener el promedio de la población. Aquí no estamos hablando, eso sí, de que las muestras sean grandes o pequeñas o la distribución que tengan. Simplemente estamos diciendo, sacamos una cantidad absurda de muestras. Muchas muestras. Y las promediamos todas. Eso nos va a dar el promedio poblacional. Eso es una característica que tiene el estimador. Cuando hablamos de la distribución del estimador, para la distribución que tenga, sí afecta el tamaño de muestra y sí afecta la distribución que tengan los datos, porque la distribución es lo que nos dice cómo se comporta el estimador si repetimos el muestreo muchas veces. Entonces, si los datos son normales, el promedio que se define como esta función se va a distribuir aproximadamente como una normal, con parámetros de mu y sigma cuadrado sobre n. Si los datos no son normales, pero la muestra es suficientemente grande, entonces el promedio que se define como esta función se va a distribuir aproximadamente normal con esos mismos parámetros de mu y sigma cuadrado sobre n. ¿Qué son los parámetros de la distribución y cómo se diferencian de los momentos poblacionales? Todas las distribuciones siempre tienen parámetros de forma. Cuando nosotros hablamos de una distribución, estamos hablando de esta simbología, de que una variable aleatoria se distribuya como alguna distribución y esa distribución depende de una serie de parámetros que dan una forma, ¿verdad? Como es el caso de la normal. La normal tiene una forma de campana. Esa forma de campana la dan o se hace por los parámetros que tiene esa distribución. Entonces, ¿cuáles son los momentos? Los momentos son los momentos poblacionales. La media, la varianza, la simetría, la kurtosis, todos esos son momentos poblacionales. Los momentos poblacionales son un tipo muy particular de parámetro poblacional porque caracterizan o dan ciertas características de la distribución, principalmente dónde se va a centrar, qué forma va a tener. Esos momentos poblacionales son los que nosotros definimos como mu y sigma cuadrado, que se pueden expresar como el valor esperado de una variable aleatoria o como la varianza de una variable aleatoria y tienen sus propios teoremas. Entonces, para concluir, cuando hablamos de mu y sigma cuadrado, no estamos hablando de valores específicos, estamos refiriéndonos al promedio de la población y a la varianza de la población, porque mu y sigma cuadrado son etiquetas que se usan para esos dos momentos, sin importar el tipo de distribución. Ahora, ¿por qué pasa esa confusión de que al mu y al sigma cuadrado a veces les llamamos momentos y a veces les llamamos parámetros? Bueno, eso es culpa de la distribución normal, básicamente, porque en la distribución normal, el primer momento definido como mu es mu mismo. Y el segundo momento, que es la varianza poblacional, definido como la varianza teórica de la variable aleatoria, es la misma varianza poblacional. Entonces, por este caso tan especial, es que a veces le van a llamar parámetro y a veces le van a llamar momento.
¿sí? Pero esto no tiene por qué darse siempre, ya que la normal es un caso especial. De hecho, por ese segundo punto fue que hicimos las demostraciones al principio del promedio y la varianza muestral en una distribución normal, ya que por ese caso especial es que la varianza y el promedio pueden converger a los parámetros. Ahora, eso en otras distribuciones puede no pasar. Por ejemplo, el promedio poblacional expresado como el valor esperado de la variable aleatoria de una binomial es n por p. No es mu, no es mu mismo, no es redundante. Entonces, para una variable aleatoria que se distribuye como una binomial con parámetros n y p, esa distribución, esa binomial np, es la que describe la forma de la variable aleatoria. Y el hecho de que haya una distribución implica también que hay un promedio poblacional, es decir, hay un primer momento. Entonces, el primer momento o el promedio poblacional, definido como el valor esperado de la variable aleatoria, o lo que sería el primer momento, está expresado como n por p. Entonces, el parámetro mu es fijo y desconocido a menos que conozcamos los valores de n y p. ¿Ve? La binomial no es redundante, la normal sí. Entonces, por culpa de la normal, es que le llaman al mu y al sigma cuadrado parámetros y a misma vez momentos. Y eso genera una gran confusión porque uno termina asociando que mu y sigma cuadrado son parámetros exclusivos de la distribución normal. Y eso no es así. Mu y sigma cuadrado son etiquetas que se le dan a todas las distribuciones. No es que estén asociadas a la distribución normal. Solo que la distribución normal tiene la particularidad de que los toma como parámetros dentro de su distribución para hacer la forma de campana.